Hola, buenos días a todos. Bueno, ya hemos esperado, bueno, hemos dado un par de minutos de cortesía a la gente que se iba conectando, pero sí que es verdad que al final, por respeto a los que os habéis conectado a la hora, si os parece, vamos a dar comienzo a lo que es la sesión de hoy. En primer lugar, agradeceros a todos por acompañarnos, por estar aquí hoy presentes con nosotros. Y bueno, antes de meternos en lo que es con la presentación y dar paso a mis compañeros, sí que me gustaría hacer un par de comentarios con respecto a la sesión. En primer lugar, bueno, que sepáis que la sesión está siendo grabada, que una vez finalizada os la mandaremos por correo electrónico junto con una pequeña encuesta que, bueno, que os agradeceríamos si la pudierais complementar para poder tener en cuenta vuestros comentarios y mejorar de cara a futuras sesiones. En segundo lugar, como podréis ver, tenéis lo que son los micrófonos y las cámaras deshabilitados. No obstante, el chat lo tenéis en todo momento disponible, por si queréis trasladar algún tipo de comentario o pregunta, lo tenéis disponible. Sí que es verdad que no vamos a interrumpir lo que es la sesión, le daremos paso a ellos, las leeremos una vez finalizada lo que es la presentación de mis compañeros. Entonces, hecha esta pequeña introducción de aspectos técnicos, si os parece, vamos a empezar ya con lo importante, que es con, bueno, pues, la convocatoria que tenemos en el día de hoy, ¿no? Que como, bueno, como bien habéis visto en la convocatoria, lo que vamos a ver son las Smart Food Production, y al final lo importante que es el tomar decisiones basados en datos en lo que es la industria alimentaria. No es suposiciones, sino que en datos. Y para eso hoy vamos a contar perdón, con dos de mis compañeros. Por un lado tenemos a Alfredo Nasello y por otro lado tenemos a Andrés Fernández. Ambos, bueno, con más de 20 años de experiencia en lo que es en ayudar a las empresas en esa transformación digital. Alfredo Nasello como consultor en innovación y Andrés Fernández como consultor de Mesmom. Entonces, hecha esta pequeña introducción, si os parece, Alfredo, cuando quieras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, pero vamos, Andrés, ¿qué tal Muchas si nos gracias, cuentas, muchas gracias, Idoia. Sí, permitiros que haga una breve introducción de qué pasos vamos a ver dentro de lo que es la presentación. ¿Vale? Primero vamos a presentar qué es Ibernova, algunos de vosotros ya nos conocéis, ¿vale? Pero bueno, vamos a dar un par de slides de qué es lo que hacemos. Después vamos a hablar del contexto y desafíos actuales dentro de lo que es el mundo del sector de la alimentación. Continuaremos viendo los problemas que tenemos dentro de cuando queremos hacer una secuenciación de la producción, cuando queremos planificar. Como cuarto punto, lo que vamos a tratar es todos aquellos aspectos referidos a lo que es el control de la planta, dentro de lo que es el proceso este de digitalización. Haremos un pequeño ejercicio, daremos una guía de qué pasos, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con que nos preguntáis, bueno, y ahora todo esto que nos habéis dicho, muy bonito, pero ¿y por dónde empezamos, ¿no? ¿Cómo le vamos a meter mano? Vamos a ver una guía, unos pasos muy generales de por dónde podemos empezar. Tras ello, mi compañero pues, os hablará de un ejemplo, de un caso real y cuáles han sido los beneficios esperados, los beneficios obtenidos, ¿no? tras este ejercicio. Y daremos paso finalmente a un área de preguntas y respuestas. Bien, bueno, decíamos, Ibernova, ¿quiénes somos y qué somos? Pues en Ibernova nos dedicamos a ayudar a las empresas dentro de lo que es el proceso de transformación digital. Llevamos trabajando en el sector de la industria desde hace más de 30 años. Si bien es cierto que desde el año 2000 estamos haciendo un posicionamiento y una apuesta muy fuerte dentro de lo que es la compañía por integrar diferentes compañías con diferentes conocimientos y productos para al final tener una propuesta de valor diferente. Algo que nos hace ser diferentes dentro de todo lo que es el mercado nacional y europeo, porque como vamos a ver más adelante, integramos todas las áreas de negocio y cubrimos todas las áreas que tiene cualquier empresa industrial, bien sea del sector de alimentación, bien sea del sector de automoción. Pero permitirme previamente que os hable de, bueno, y cuántos somos, qué es lo que hacemos. En estos momentos utilizan nuestros sistemas a diario más de 25.000 usuarios y disponemos de más de 15.000 máquinas conectadas en lo que es su proceso de control de datos de la planta, la adquisición de datos de lo que nos está ocurriendo en el taller. Disponemos de más de 4.000 clientes, de los cuales más de 700 utilizan nuestro propio sistema de gestión, que es conocido como RPS. Somos la fuerza laboral en estos momentos más de 250 empleados, si bien es cierto que tenemos un plan de expansión de duplicar esta cifra en los próximos 5 años y una cifra de facturación de 30 millones de euros que bueno, nuestros dueños nos dicen que tenemos que triplicar en este mismo plazo
de otros 5 años. Bien, visto esto, como os decía, ¿y qué es lo que hacemos? Bueno, pues en este proceso de integración nosotros tenemos esta parte que denominamos aquí nuestro infinito. Lo hemos denominado así porque al final lo que hacemos es, con nuestras soluciones cubrimos tanto lo que es la ingeniería, la gestión, la planificación y el control de la planta, dando solución a todas las áreas que existen, como vamos a ver después en otra siguiente diapositiva, y a todos los procesos que hay. Hoy nos vamos a centrar en la parte de la planificación y también vamos a hacer énfasis después en todo lo que es el control de planta, con lo que hablaremos de control de producción, calidad, que es un tema, y la trazabilidad, que es un tema, vamos, de principal fuente de dolor, en este caso del sector de alimentación. Trataremos también la parte de mantenimiento y una pequeña gestión de almacenes. Bien. Vale, podemos ver que aquí, si vemos todas las áreas de negocio, lo que, como venían repitiendo, el valor diferencial de nuestra empresa es que integramos los diferentes departamentos que haya dentro de una empresa, eliminando todo el papel y utilizando, por ejemplo, si vosotros tenéis un ERP que no sea nuestro ERP, pues ese ERP se integra tanto con las herramientas de CAD, CAM o con las soluciones MES. Las soluciones MES van a tener desde la parte de planificación, integramos con los SCADAs que haya, recogemos datos de los PLCs, y toda esta información de lo que tenemos en la planta sirve para alimentar al planificador, como también alimentar al ERP para tener después unos costes reales tanto de la producción, de la calidad y de todos los elementos que tenemos en la planta. A nivel de control de datos, podemos también comunicarnos con diferentes sensores para recoger temperaturas, presiones y tener controlado todo el proceso, así como gestionar la trazabilidad de todos los elementos que conforman la producción de nuestros procesos y de nuestros productos, y dejar todos estos elementos registrados digitalmente. Bien. Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas, de todo lo que hacemos, pero yo creo que es mucho mejor dejar que hablen ya por nosotros nuestros clientes. Aquí tenemos algunas muestras de clientes, yo creo que conocidos por todos en el mercado, donde hablan, pues bueno, lo que han conseguido, ¿no? Han conseguido controlar la producción, la trazabilidad, los consumos, además en tiempo real. En Daxa, por ejemplo, hablaban de que habían implementado también la planificación y el etiquetado online de producto para tener una completa trazabilidad, control de los checklists y eliminar todos los papeles que tenían en planta. En Baquet, sobre todo, hacen énfasis en que han tenido perfectamente controlados todos los stocks, la trazabilidad y los lotes producidos. Y así, pues bueno, pues podemos ver también en Begola cómo a lo largo de todo el proceso, mediante los checklists, han sacado información de las máquinas y seguir todo el departamento de calidad. Todos ellos, y Ripama en este caso también, pues habla de que han mejorado sobre todo y les ha permitido conocer cuáles han sido los márgenes diarios de cada uno de los productos, porque el hecho de tener la información digital lo que nos va a permitir, desde luego, es tomar decisión basadas en datos y basadas en algo que nadie nos va a poder discutir. Bien, doy paso a mi compañero Gracias, Andrés. Alfredo. Gracias. A ver, ya entrando en tema, ¿no? Vamos a entrar en lo que nos convoca hoy. Yo uno de los puntos que creo, estoy muy convencido, es el tema de datos. El dato difiere mucho de quién lo lee, quién lo gestiona y quién lo analiza, y muchas veces esto tiene que ver con cómo quiero que me favorezca. Pero en la industria alimentaria el dato es crucial, porque no estamos hablando de procesos complejos, estamos hablando de procesos muy complejos de optimizar, muy complejos de mejorar. Hay muchas variables como las que estamos viendo aquí, ¿no? El tema de las estacionalidades, muy habitual, con tema de promociones por nuevos formatos y distintas fórmulas. Hay campañas y todo que hay que gestionar siempre sin perder esa productividad. O hay cambios en el mercado que el cliente nos demanda porque porque ha vendido más de un producto y se queda sin stock una cuña productiva, o porque el mercado está cambiando y resulta que lo que antes se vendía ahora se vende menos. Entonces, ese cambio en el mercado también nos afecta.
También es habitual por temas de marketing o por exigencias del cliente que variemos la lista de materiales. Hay que atender promociones, hay que hacer cambio de materiales para poder vender más barato. Hay campañas que necesitan un packaging nuevo o simplemente hay actualizaciones de producto. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos de una manera ágil y sin errores, ¿no? ¿O cómo agrupamos semi-elaborados para hacer producciones de tiradas más largas en lotes óptimos? ¿O cómo hacemos para gestionar correctamente nuestra capacidad y optimizar la planta, ¿no? Sacarle ese céntimo más a cada SKU, gestionando caducidades, gestionando y cumpliendo fechas, que es también el otro punto. ¿Cómo logramos ese equilibrio, ¿no? Y además, como si fuera poco, tenemos que siempre reaccionar en tiempo real. Hay cosas que pasan en planta, no que nos hacen bajar la productividad. Tenemos que poder reaccionar y que eso nos afecte lo menos posible. O tenemos problemas de abastecimientos, el envase que no nos llega, la materia prima que se nos caduca o la otra materia prima que nos falta. Tenemos que poder ser ágiles, cambiar y además acertar para hacerlo de la manera más eficiente posible, ¿no? En definitiva, lo que buscamos es cómo mejorar esos beneficios operativos, que es lo que nos interesa. Y a todo esto además tenemos que sumar las otras variables, porque recién hablaba de temas de producción, ¿no? Cómo lograr eso que estamos haciendo, pero en producción también tenemos limitantes. No todas las líneas sirven para lo mismo. Tenemos utillajes que podemos compartir en distintas máquinas. Tenemos operarios que necesitamos para poder, con sus cualificaciones además, para poder fabricar. Tenemos tema de limpieza, tenemos tema de caducidades, tenemos tema de alérgenos que tenemos que saber ordenar para tener las máquinas trabajando el mayor tiempo posible. No queremos poder hacer esa secuencia que nos maximice la fabricación a la vez que cumplimos con lo que los clientes nos piden. Entonces, entiendo que aquí que hay ciertos desafíos, ¿no? Y que es lo que trataremos de lograr siempre y cuando tengamos información para poder hacerlo, ¿no? Para mí la clave está en pasar de decidir basados en sensaciones a decidir basados en datos. Todo lo que hablábamos recién son datos que podemos gestionar. Y los desafíos que tenemos son claros, ¿no? Para mí cada vez hay que reducir desperdicios, hay que reducir costes operativos, hay que mejorar, bueno, lo que decía, ya lo comenté varias veces, el tema de la eficiencia de la planta. Pero no podemos dejar de cumplir la normativa, como no podemos dejar de garantizar trazabilidad, y si no lo estamos haciendo, hay clientes a los que no estamos llegando, cumpliendo esta normativa podemos llegar a ellos. Tenemos que adaptarnos rápidamente a la demanda, tenemos que ser ágiles, ¿no? La agilidad es algo que nos permiten los datos. Sin datos ser ágiles es muy complicado porque no podemos, porque estamos tomando decisiones que pueden afectarnos al futuro. Y esas decisiones pueden afectar incluso al servicio al cliente. Entonces, yo creo que esto es los desafíos a los que nos tenemos que afrontar. Y un poco es lo que vamos a hablar, lo que vamos a hablar ahora, cómo lograrlo, ¿no? Cómo llegar a ello, donde nos centraremos en dos puntos. El primero es el tema de cómo me anticipo a todo esto, cómo antes de ir a fabricar tengo que decidir en qué momento es el óptimo, cómo hacerlo mejor y qué tengo que fabricar en dónde. Entonces, ¿cómo logramos? ¿Qué nos piden nuestros clientes? Básicamente lo podemos reducir en 5 preguntas principales, ¿no? Que muchas ya las estamos viendo, cómo aumentar la eficiencia productiva, ese creo que ya es lo que todo el mundo necesita. El servicio al cliente, ¿no? La fiabilidad de las fechas de entrega, desperdicios, y aquí esto es lo habitual, ¿no? Lo que todo el mundo quiere, pero empezamos a agregar otras como, tengo datos, genial, pero ¿puedo simular distintos escenarios? ¿Qué pasa si aumento la productividad aunque entregue algo tarde? O al revés, ¿qué pasa para entregar todo en tiempo? ¿Cómo me afecta la productividad? Necesito simular, necesito generar escenarios. Y además, ¿qué pasa cuando tengo una cuña productiva? ¿Cómo hago para resecuenciar todo, replanificar, intentando perder la menor capacidad productiva del momento? O no, o tengo que hacer un mantenimiento preventivo. ¿Cuándo lo hago para no perder esa productividad? Y esto es lo que tenemos que responder. Y aquí es donde empiezan a aparecer herramientas.
Muchos de vosotros esta planificación la hacéis con Excel. Me imagino que por lo menos el 90% de vosotros lo hacéis con macro Excels que tienen toda esta información. Pero es tanta la información que tiene vuestra industria, es tanta la información que tenemos que gestionar o mejorar SEO con herramientas habituales se vuelve cada vez más complejo. Y ahí, lo que decía, ¿no? Ahí es donde aparecen herramientas que nos permiten hacer el trabajo por nosotros. Herramientas a las que les vamos a dar información de tiempos, le vamos a dar información de qué utillajes necesitamos, qué material queremos, vamos a consumir, tenemos con su disponibilidad, stock o compras. Le voy a decir qué personal necesito. Y a partir de aquí, las herramientas me empiezan a generar este tipo de información. Entonces, aumentar el OE. Aumentar el OE es tratar de que la máquina esté parada lo menos posible. Bueno, voy a intentar minimizar cambios. Voy a tratar de minimizar limpiezas. Voy a tratar de controlar mis utillajes. Voy a tratar de saber cuánta gente voy a necesitar y si tengo que llamar a una ETT en algún momento. Entonces, voy a tener una herramienta que me permita maximizar mi productividad, pero que además, y ahora veremos, me permita fiabilizar las fechas de entrega. Porque estas son todas variables, ¿no? Puedo querer, le voy a dar la fecha de para cuándo tengo que entregar mi pedido y me la va a meter en el mix de decisiones de cómo optimizar y cómo secuenciar. Y cómo priorizar. Hay clientes a los que no les puedo entregar tarde. No sé, quien sea proveedor de Mercadona sabe la importancia del cumplimiento de fechas. Entonces voy a priorizar probablemente a mis clientes estrella. Y con esto tomar la decisión de qué va antes, qué va después, y sumado a lo que decíamos anterior, y a qué nivel de productividad. Pero además también tengo lotes, tengo caducidades, tengo productos con sus distintas fechas, y tengo que saber qué lote tengo que usar, tengo que saber cuándo lo tengo cuándo lo tengo que meter en planta. Si tuviese algún tipo de incompatibilidad y demás, también lo tengo que poder hacer. Al final, todo esto me va a permitir evitar desperdicios, me va a permitir reducir las limpiezas, me va a permitir optimizar los stocks, que este es otro de los puntos donde tenemos mucho dinero guardado. Entonces, son herramientas que nos permiten, como valor añadido, lo que digo, ¿no? Estas posibilidades. Y como decía hace 3 slides atrás, además quiero saber qué pasa así, ¿no? Tengo datos y ahora quiero comparar esos datos. Quiero utilizar un algoritmo que maximiza la productividad, pero seguramente me puede penalizar en fechas, ¿vale? Tengo una simulación y ahora lo voy a comparar con otra que me maximiza el cumplimiento del cliente, pero a costa de más cambios, a costa de más limpiezas, a costa de lotes más pequeños. Lo genero y así puedo generar 5, 10 los escenarios que necesite y luego compararlos. Y nuevamente comparar con datos. Entonces, ¿me conviene mejorar el servicio al cliente y ganar menos dinero? Bueno, alguien me dirá que sí, otro me dirá que no. Cada empresa tiene sus políticas. Estas herramientas nos permiten gestionar esto, gestionar los distintos escenarios y decidir en base a esos datos. Pero también tengo que saber qué pasa si me viene una cuña productiva, un nuevo pedido, lo voy a poder gestionar, lo voy a poder hacer, o qué impacto va a tener en lo que ya tengo planificado, me va a afectar la productividad. Porque el departamento comercial siempre dice que sí, pero en producción lo que tenemos es que adaptarnos a la realidad, a nuestras capacidades. Entonces, muchas veces esas cuñas productivas las tenemos que hacer porque el cliente nos lo demanda, pero tienen un impacto fuerte en otras áreas, productividad, resto de servicio al cliente y demás. Poder medirlo antes es otra de las cosas que podemos hacer con datos. Por resumir, las herramientas avanzadas de secuenciación tienen dos objetivos principales, como acabamos de ver, ¿no? La productividad y el servicio al cliente. Y tienen otras secundarias, como puede ser disminuir stocks, disminuir el working process, y minimizar las paradas por imprevistas, ¿no? Me falta una materia prima, me falta una etiqueta. Todo esto me permite gestionarlo con capacidad o que me falte personal. Al final lo que me van a dar es esa programación de qué tengo que hacer en cada máquina y además ese flujo tenso de esto lo hago en una máquina, a continuación lo paso a otra línea y le hago el envasado. Bueno,
cuando no son líneas continuas, me permite hacer la gestión completa en el corto y en el medio plazo. Entonces ya puedo estar planificando qué es lo que me va a pasar a 45 días vista, me voy a anticipar con la compra de materia prima, me voy a anticipar con la compra de envases, etiquetas y demás. Entonces puedo trabajar, puedo ampliar ese horizonte y no tengo que estar corriendo en todo momento. Al final, objetivo, secuenciar, pero además sincronizar recursos, pero además definir qué órdenes tienen prioridad respecto de otras, la que me estoy quedando sin stock, la de mi cliente, todas esas bien controladas. Y además me permite gestionar mis limitantes productivas, como decía, ¿no? Y gestionar estos tiempos de cambio. Cada vez que pongo un producto con alérgeno, entonces tengo que hacer una limpieza adicional. Bueno, trataré de todos estos alérgenos con una característica muy específica, hacerlos todos juntos, siempre y cuando pueda lograr el cumplimiento de fechas. Bueno, todo este tipo de gestiones me las hace automáticamente y por eso son herramientas avanzadas de planificación o de secuenciación. Y eso es lo que me permite, me permite pasar de las Excel, que son, como decía, la que vosotros seguramente estáis usando, con sus macro Excels, con matrices de limpieza, matrices de cambios y demás, a pasar a una herramienta que en la que tengo son las órdenes de fabricación, tengo los stock actuales y las compras que me van a llegar, porque esto siempre es hacia futuro, entonces me permite ver esa, qué me viene, ¿no? Esa es una bola de cristal que me prevé el futuro. Me permite también incluir fechas donde no voy a tener líneas activas como mantenimientos, o donde voy a tener personal o no tengo, vacaciones y demás, y con eso producir o no producir, o necesidades, ¿no? ¿Qué necesito para poder hacer lo que quiero? Al final, lo que me va a dar es esa programación optimizada de mi planificación productiva con lo que puedo hacer, a capacidad real y obviamente conectado con el resto de planta. Y una vez que tengo esto, ahora sí, todo esto se lo pasamos al sistema de producción para que todas esas órdenes de fabricación ordenadas por cada máquina se empiecen a fabricar. Y es aquí donde empezamos a cerrar el círculo, ¿no? Todo esto me lo traigo del RP y esto lo pasamos al sistema de control de planta para que empiece a fabricar y empiece a producir. Muy bien, Alfredo. Muchas gracias. Creo que brillante la parte de secuenciación. Sí que ahora vamos a hablar bueno, ya tenemos unas órdenes, las tenemos secuenciadas, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nos vamos con esta foto que tenemos, bien sea en una hoja de Excel, bien sea utilizando la herramienta de secuenciación, lo que nos encontramos en que tenemos esta foto estática y ahora nos vamos al taller. Lanzamos al taller esta producción y si no tenemos un feedback de lo que nos está pasando y no alimentamos en tiempo real a este sistema o al sistema de gestión o a los almacenes de cómo vamos consumiendo diferentes stocks, lo que nos encontramos es que bueno, tenemos una foto estática que ya no nos vale. En muchos sitios todavía utilizáis papeles. ¿Cuántos de vosotros escribís cartas? Es lo que hacen los operarios cuando están rellenando papeles y luego al día siguiente, casi con 24 horas de retraso, alguien, consumiendo además más tiempo, lo que hace es pica esos datos en el sistema y en el sistema de gestión vuestro, pues para alimentar los datos y para poder actualizar en este caso este secuenciador que nos estaba diciendo. Vamos a pasar a ver qué es las principales preguntas que como clientes os hacéis también respecto a vuestro taller. ¿Puedo conocer la eficiencia de mi equipo? ¿Sé cuánto tiempo real tengo la máquina trabajando? Y de ese tiempo que está trabajando, ¿a qué velocidad está trabajando? ¿Qué productividad estoy obteniendo? ¿Tengo conocimiento de cuál es la capacidad productiva que tienen mis procesos? ¿Sé exactamente cuántos tiempos gasto en mantenimiento? ¿Cuántos mantenimientos preventivos estoy haciendo? ¿Los planifico? ¿Los secuencio? ¿Tengo en cuenta con eso para cumplir también los plazos de entrega con mis clientes? Bueno, tema de minimizar las reclamaciones de clientes. Si tengo todo digitalizado y soy capaz de saber exactamente qué es lo que me está ocurriendo en el sistema, puedo actuar inmediatamente. Es el ejemplo que os decía de la carta. Si durante toda la noche ha habido un parámetro que ha estado mal,
Cuando llego al día siguiente y meto los datos en el sistema, me doy cuenta de que toda esa producción la voy a tener que poner en cuarentena porque tengo que revisarla. Calidad tiene que intervenir y tengo que ver si realmente es una producción que va a ser un rechazo o la voy a poder recuperar. Bueno, ¿cómo puedo recoger parámetros de las máquinas? Lo vamos a ver después, tenemos múltiples sistemas para ello y analizar. Al final, toda esta información que estamos recogiendo, el objetivo que tenemos es que podamos analizar estos datos que nos están llegando de las diferentes máquinas, de los procesos, de los sistemas de calidad, etc. ¿Y qué dispositivos puedo utilizar? Vamos a tratar de dar en las siguientes diapositivas respuesta un poco a todos estos temas que aquí se están tratando. Bueno, en el control del OOE, al final, el problema es que si no tenemos un tiempo real, pues los datos que vamos a tener o incluso las planificaciones que vamos a lanzar tampoco no van a ser nada fiables. Si yo estimo que mi máquina va a trabajar las 8 horas, cuando luego resulta que la realidad de mi planta es que de las 8 horas trabaja todos los días 6 horas y media, pues esa es mi realidad. Entonces tengo que trabajar y tengo que planificar en base a eso. Entonces no puedo tener un OOE basado en unos datos históricos, tengo que tener un OOE real que me alimente además al sistema y que yo pueda saber si, porque he tenido ahora mismo una parada en la máquina, le puedo avisar al sistema de planificación, puedo avisar a producción o a comercial que se va a retrasar un pedido determinado y por lo tanto puedo tomar una decisión de, oye, esto hay que volver otra vez a lanzar una planificación. Los beneficios al final de obtener un OOE en tiempo real, al final, primero es que nos va a aumentar la disponibilidad de la máquina, vamos a mejorar la calidad y la reducción de los rechazos, por lo que os decía, es decir, si yo estoy controlando en tiempo real mis procesos, podré saber si mi rendimiento de máquina baja por determinado nivel, que lance un aviso a producción indicando que esta orden de fabricación se va a retrasar. Al final, la solución para todo esto es automatizar la recogida de datos en tiempo real. Para ello, que los operarios también nos reporten en tiempo real a través de estos interfaces que estamos viendo aquí, qué es lo que están haciendo, qué persona es la que está atendiendo en esos momentos el proceso, qué materiales están empleando, etcétera. Yo aquí podré determinar también pues, cuáles son la disponibilidad de mi máquina, que mi máquina va a tener un calendario de trabajo y ese calendario de trabajo también va a tener unas paradas para unos mantenimientos preventivos que tengo previstos. Aparte de que puedan salir también un tema de unos mantenimientos que sean correctivos. Bien, dentro de vuestro sector, si no hablamos de trazabilidad, casi es que no comentamos nada, ¿verdad? Este sistema lo que nos va a permitir es tener una trazabilidad completa desde el campo hasta la balda. Desde el momento en que recepcionamos el material, vamos a poder identificar ese material. Si estas cosas no las hacemos, al final lo que tenemos pues bueno, gestión de reclamaciones de clientes, tardamos ante una alerta alimentaria, tardamos en identificar cuáles son los productos que tenemos que bloquear y como no tenemos total seguridad, además lo que hacemos es bloqueamos varios lotes y retiramos varios lotes del mercado para una mayor seguridad. Todo esto es debido a que tenemos una gestión manual de los procesos. Apuntamos en un papel los lotes que hemos consumido, los lotes que vamos produciendo, los parámetros que vienen de las máquinas y de los SCADAs. Tenemos que dar el salto. Entonces, ¿cómo damos el salto? Damos el salto si yo tengo mi proceso digitalizado, lo que voy a conseguir es que en el momento en que un parámetro, si una temperatura salta por encima de determinado valor, eso automáticamente lance un aviso a calidad. Si mi parada supera los 10 minutos, que automáticamente envíe un correo electrónico al personal de mantenimiento avisando de que esa máquina, esa línea de fabricación está parada y que por lo tanto pues, eso va a implicar unos retrasos en producción. Si voy introduciendo todos los controles en mi sistema, de todos los materiales que voy empleando, voy a tener esa trazabilidad digitalizada. En el momento en que tenga alguna alerta alimentaria, voy a poder identificar, una vez identificado qué parámetro o qué lote de materia prima era la que tenía el defecto en concreto, podré decir desde aquí, y esta materia prima, este lote de materia prima, ¿dónde más se ha usado? Y en lo que tardo en chascar los dedos, voy a conseguir identificar todos los lotes que yo he producido a través de este lote de materia prima y poder, con toda seguridad,
hablar con mis clientes y decirles que, mira, estos son los materiales que tenemos que retirar, estos elementos finales son los que tenemos que retirar. Volvemos a lo mismo. La solución es la digitalización y una identificación automática de las piezas. Hay procesos críticos en los cuales tenemos que numerar y dar un número de serie único a cada elemento. Igual es más en el sector de farmacia, donde están obligados. Pero puede que vosotros también en algunos de vuestros sectores tengáis que identificar unitariamente cada uno de los elementos, cada una de las unidades que producís. Esa identificación en tiempo real nos va a ayudar después a poder trazar perfectamente este elemento. Y decíamos, pues, alertas ante desviaciones de parámetros críticos del proceso. Bueno, todo ello, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues nos vamos a conectar con las diferentes máquinas que tengáis, nos conectamos con SCADAs. Hace muchos años, ya llevo más de 30 años en este mundo, hace muchos años conectábamos señales digitales, ¿verdad?, a nuestros sistemas, pero a día de hoy existen otros elementos que nos facilitan la conexión directa con sistemas SCADAs, con máquinas de control numérico, y si no, pues directamente contra otro tipo de sensores que podemos conectar mediante otras tecnologías que podría mencionar, como son MQTT, etcétera. Bueno, todos estos problemas, todos estos parámetros, al final, el hecho de tenerlos también en tiempo real, lo que os decía es, nos van a ayudar a tomar decisiones para poder, primero, tener todo el proceso perfectamente trazado, bajo control y asegurar la repetitividad y la estabilidad del proceso. Conocimiento preciso de las condiciones y de los costes de fabricación que estoy teniendo. Y, como os decía, vamos a poder avisar en tiempo real ante una anomalía. Dentro de los capítulos que tenemos para tratar también estaría el tema de la calidad. A día de hoy, muchos todavía registráis estos datos en hojas y, claro, cuando viene el auditor, si yo tengo que hacer un control cada hora, ¿qué garantía tengo que realmente los operarios me están haciendo este registro cada hora? O tengo que hacer un registro cada 1000 unidades que he fabricado. Tengo que hacer una toma de una muestra de calidad, hago una serie de procesos, valido el proceso y continúo. En los casos de alimentación, además, o paso detectores férricos o detectores no férricos, me viene el inspector y no tengo manera de demostrar que realmente yo estoy haciendo toda esta gestión. Si este proceso está digitalizado, yo tengo que cada hora el operario tiene que anotar una serie de valores, en la pantalla de control le va a salir un aviso para que haga este control, impidiéndole que continúe si no realiza este proceso, o dejando al menos una huella de que no lo ha hecho. Posteriormente eso lo vamos a poder tratar. Nadie nos va a poder discutir el dato de que se ha registrado o no se ha registrado el valor. Esto, desde luego, los inspectores de calidad, cuando vienen y lo ven, pasan las auditorías de clientes sin el mayor problema. Estábamos hablando antes también de análisis del OE, de tal, pero ¿qué pasa si yo realmente estoy conectado a mi máquina? Es que ya esos tiempos que me están indicando los operarios que la máquina se ha parado a las 11 y ha arrancado a las 11:30, pues bueno, igual esos minutos que están teniendo, es más, en esos minutos puede ir el rendimiento o la rentabilidad de lo que estoy produciendo. Nosotros vamos a poder informaros de exactamente cuál ha sido el minuto exacto y segundo exacto en el que la máquina ha parado y cuándo ha arrancado. Vamos a dejar en manos del operario también el que nos justifique, o si podemos recoger desde el SCADA, porque el SCADA es capaz de informarnos qué unidad ha sido la que ha provocado la parada, automatizaremos esa recogida de esa información para que la dispongáis en tiempo real. Y esto lo podremos monitorizar también después en una pantalla en el taller, donde podamos ir viendo pues, cuál es la efectividad, qué tiempos estoy invirtiendo, qué productividad estoy obteniendo. Lo que me va a llevar, pues bueno, pues a mejorar, a detectar estos cuellos de botella que yo voy a tener en mi proceso y que serían claves para poder después pasar esta información al sistema de planificación avanzada, que con esta información en tiempo real va a poder también alertar de posibles retrasos o posibles plazos de entrega, etcétera. Bueno, y decía al principio que también íbamos a tratar otro capítulo, ¿no?, que era la parte de la gestión de almacenes.
Muchos de vosotros disponéis de algún sistema de gestión de almacén, pero muy enfocado tanto a la parte de la recepción de la mercancía que tenéis de vuestros proveedores y luego también a la parte de expediciones. Pero ¿y qué pasa con todo el flujo de materiales entre el proceso de fabricación? Cuando yo inicio una orden de fabricación, si no le llega el material a tiempo a la línea, probablemente voy a incurrir en un retraso, en una parada de la máquina porque me falta la materia prima para poder continuar. O puede que he producido también un elemento en la salida, tengo un pallet que acabo de completar y ese me está estorbando y necesito que el carretillero venga a retirarlo. Pues imaginaros que todo eso también estuviese informatizado. Tenemos un sistema de gestión de almacén que precisamente hace mucho hincapié en toda esta parte, en esta gestión de la planta. Para todo, para también hacer un suministro. Cuando yo arranco una orden de fabricación, si mi material está perfectamente identificado, yo puedo hacer un suministro por FIFO, evitando de esta manera que haya materiales que se me queden obsoletos o que caduquen. Y además, como están identificados, cuando vayan a introducirse en el proceso, voy a poder comprobar si su fecha de caducidad o si tiene que haber un proceso de maduración y un tiempo de maduración entre un proceso 1 y un proceso 2, asegurar que realmente ese tiempo de maduración de nuestro producto se ha cumplido antes de poder integrarlo en el siguiente proceso. Esta solución se integra con el sistema de gestión, bien sea nuestro propio sistema de gestión que decíamos al principio, RPS, o ya bien sea SAP, sistemas de Microsoft, etc. Más cosas que quería comentaros. Bien, dentro del propio sistema de gestión de almacenes también disponemos de un módulo para que nos facilite toda la información necesaria para proporcionar al transportista, que pueda generar las etiquetas personalizadas para los clientes ODED, la generación del packing list de lo que lleva la carga de camión, integración con las agencias de transporte, etcétera. Todo ello integrado con el sistema. Y también en la parte de la recepción de mercancías, la misma, que cuando yo integre y cuando yo reciba una mercancía, esa mercancía la voy a poder etiquetar, identificar, para luego poder gestionarla. Al final, estamos hablando de gestionar mejor la carga de los camiones, gestionar también las posibles devoluciones que yo pueda tener también tanto de clientes como de proveedores. Y se me ha pasado un elemento importante, este de aquí, que quería comentar también con vosotros, y es dentro de la parte de gestión de almacenes, hay un capítulo muy importante cuando tenemos que hacer también optimización de los recorridos, distribuir los almacenes tanto en pasillos, en alturas, etcétera, pero luego que yo pueda dotar al carretillero de una herramienta que le informe de dónde está determinado material, que no dependamos de un almacenero que a día de hoy no ha venido porque tenía un problema de salud o lo que fuese, y no puedo localizar este material. Si todo lo tengo perfectamente registrado en el sistema, lo que me va a permitir es que en cualquier momento, ante una petición directa que pueda hacer un operario que está produciendo, puede solicitar una materia prima, el carretillero reciba un aviso en un terminal y con ese aviso él pueda pedirle al sistema que le diga en qué pasillo, qué balda tiene que ir a recoger este material. Además, el material concreto ordenado por como decíamos antes, pues por su fecha de caducidad o ordenado por FIFO, y ser ese material el que suministre a la planta. Bueno, digamos que con esto daríamos paso a todo. Hemos hablado de todo lo que es posible controlar y más cosas dentro de lo que es un proceso de control de planta. Y decíamos al inicio, bueno, y de todo esto que nos has comentado, Andrés, ¿por dónde empezamos? ¿Eh? Bueno, no sé, nosotros lo que creemos que hay que hacer es, primero, cada una de vuestras empresas, sabéis perfectamente qué procesos sois los que tenéis mejor catalogados, en dónde sois más eficientes, dónde sois menos eficientes, pero tendréis que ver todos esos procesos, plasmarlos y establecer una hoja de ruta y un diagnóstico. Con ese diagnóstico, una vez que ya sabéis claramente cuál es el camino que queréis seguir,
No quiere decir que sea la ruta definitiva, pero por lo menos ya hemos marcado un camino. A partir de este diagnóstico hay que empezar a trabajar en los siguientes 2 capítulos. Una parte es la parte que decíamos de la secuenciación de la producción y en el otro capítulo que arrancamos también en paralelo, que sería la captura de los datos en planta. ¿Por qué esto? Pues porque si arrancamos solo la parte de la captura de los datos en planta, bueno, podemos empezar a funcionar, a digitalizar todos estos procesos. Si arrancamos la secuenciación y no tenemos la parte de la captura de datos en planta, lo que nos va a ocurrir es que tendremos una foto fija, que bueno, que es mucho más de lo que a día de hoy podemos tener o podéis tener en muchas de vuestras plantas con estas hojas de Excel. ¿eh? Pero bueno, que nos va a permitir simular escenarios y tal, pero el valor añadido realmente viene cuando las 2 herramientas trabajan en conjunto. Entonces, ahí ya se define la integración de todos los sistemas, tanto del sistema de secuenciación como el sistema de captura de datos en planta, con los otros sistemas que vosotros tenéis en la planta, sean escadas y sistemas de gestión, como puede ser el RPS, como puede ser una gestión comercial. Todos estos elementos, al final, tienen que formar un mapa. Este es el valor que realmente tenemos en Ibernova, como os decía al principio. Tenemos nuestra experiencia en la integración de las diferentes soluciones que tenéis vosotros en vuestras instalaciones para, en aquellos sitios en los que tenéis lags, en los que realmente os faltan herramientas, tenemos herramientas para cubrir esos huecos y poder hacer un mapa integrado todo. De manera que, posteriormente de esta integración, tengamos lo que os decía al principio, el dato único que me vaya a permitir realizar un análisis de cómo está mi producción en un momento determinado, cuáles son mis costes reales, cuál es mi efectivo real, cuál es mi tiempo perdido en máquinas, etc. Y una vez que ya tenemos todo esto, no tenemos que olvidarnos que tendremos que abrir otro melón, que es estos proyectos no mueren tras el paso 4. Todos los proyectos requieren después de una fase de una mejora continua. Y este diagnóstico que habíamos establecido aquí, puede que tras este análisis y esta mejora continua, pues el orden de secuencia que estábamos estableciendo para implementar determinadas herramientas en nuestras instalaciones varíe en base a lo que vamos conociendo de nuestro proceso. Bien, creo que este es... Si te parece, Andrés, hablamos de un par de ejemplos de cómo implantar perfecto. esto paso a paso, ¿eh? Y qué es lo que se obtuvo. Al final, a dónde queremos llegar. Queremos llegar a una empresa fabricante que lo que hace es planifica, que esa planificación la obtiene con información, con datos del RP, de lo que ya tenemos en el RP, pero que también se conecta con el sistema de control de planta para ver qué es lo que se ha hecho, cuál es el avance de cada una de ellas y darle información de qué es lo que tiene que venir. Que también se analizan los stocks, que también se analizan los mantenimientos que pueden estar como parte de este sistema MES o fuera, pero que tengo que ver, que hay que ver cuándo son estas líneas, cuándo estas líneas están funcionando disponibles para fabricar y también para darle información de qué tiene que seguir haciendo cada uno. Que también se van a alimentar entre sí, se van a retroalimentar por temas de calidad, como Andrés nos decía, ¿no? Ahí puedo tener que eliminar un lote por temas de calidad, pero también eso me va a afectar. Si tengo un problema de ajustes, me va a afectar al mantenimiento que hay que poner a la línea, pero también me va a afectar a toda la planificación de producción. ¿Eh? Que también me voy a tener que gestionar temas de trazabilidad para alimentar el mes, saber lotes, definir toda la información que tengo que entregarle al cliente y al final todo esto trabajando de manera conjunta, desde el RP a todo lo que pasa en planta. No va a ser la primera vez que nos encontremos con tres integrantes de la empresa, el de planificación, gerencia y el de planta, y los tres tengan valores distintos de la productividad, de cuántas órdenes de fabricación se hacen, de los almacenes y demás. Entonces, lo que queremos aquí es trabajar con ese dato único que nos permite ser ágiles, que nos permite interactuar ante, se me rompe una máquina, todo esto, llamo a mantenimiento, hay que ver si es problema de calidad, replanifico, gestiono el RP y paso la información de cuándo van a estar los nuevos pedidos. Al final, cualquier cosa que pase dentro de la planta me permite tener toda esa información. Y como decía, para ir a los ejemplos, tenemos este caso
que empezaron haciendo este diagnóstico, esta auditoría interna. Y el primer dato que le daba era que tenía una merma del 12% de productos, una merma muy alta realmente. Este mismo diagnóstico dio información decía que todo se hacía en papel, que se usaba Excel para planificar, todo se apuntaba, con lo cual había una demora en tiempos de información, en los tiempos en los que se tenía la información y se podía decidir, y se implantaron allá como segundo paso una serie de actuaciones. La primera, en secuenciación, un sistema de planificación avanzada que se conectó al ERP de la empresa y al futuro sistema MES o al sistema MES que veremos en un punto posterior. Y obviamente ya tenemos todos los datos integrados, ya se empezó a trabajar con esa precisión en la secuenciación y en cómo acertar con lo que se necesitaba. En cuanto a planta, el diagnóstico dio que no solamente que los datos se registraban en papel tarde y que se perdía mucho tiempo en ese registro, sino que no había forma de hacer cálculos realistas de productividad, de mermas, de eficiencia de máquina. Entonces también se instalaron sensores en las distintas líneas para poder coger información automática de las distintas máquinas y tablets industriales para permitir al operario registrar las incidencias, también para saber qué es lo que tenían que hacer uno después de otro, para el tema de notificación y demás. Al final se puso toda esa información a disposición de los empleados. Por otro lado, se integró toda esta información y se definieron KPIs, esos KPIs que permiten que todos, como decía hace un ratito, ¿no? Que todos estemos hablando el mismo idioma, cuáles son los valores y cómo se calculan. Entonces tenemos KPIs, tenemos unos dashboards para supervisar los rendimientos de todas las líneas y de la planta en particular, y con lo cual tener un único dato, una única fuente de alimentación de información que dio visibilidad a todo lo que pasaba, a la que pasaba. Y por último, como decía Andrés, ¿no? Esa mejora continua donde se establecieron reuniones semanales iniciales para la revisión de todos los datos y se aplicaron temas de ajustes, de línea, de turno, de producción, justamente para adaptarse a lo que la demanda les demostraba que estaban necesitando. Al final, si lo vemos en la gráfica, tenemos una reducción del 54% en desperdicios, una reducción del 62% en los tiempos de paradas no planificadas por distintas situaciones, una mejora sustancial en la precisión, en la secuenciación y una trazabilidad de todos los lotes completa, que es 100% digital, y con lo cual tenemos toda la información que tenemos que informar a nuestros clientes con sus papeles, con sus fichas y demás. Aquí no hay pérdida en cuanto a trazabilidad. Pero si hacemos un foco más a fondo en cada una de estas herramientas, porque al final esto fue un análisis global, también se vieron los beneficios que aportaban estas soluciones en el resto de áreas, ¿no? El tiempo usado en planificar se reduce hasta un 70%, se reducen los tiempos de cambios, ¿no? Esos tiempos de ajuste de máquinas, que máquina parada, se reducen las incidencias por esos materiales que no nos han llegado, por esos cambios que no estaban previstos. Al final, todo eso dio un aumento en la productividad, que creo que es lo que todos buscamos, que varía entre las distintas empresas, dependiendo de cuán digitalizado estén, pero puede llegar hasta el 10% para empresas que no tienen todo esto muy bien controlado. Se han minimizado los envíos urgentes, porque un cliente al que le estábamos entregando tarde tenemos que enviar un flete especial. Se mejoró el nivel de servicio por dar fechas fiables. Se redujeron los inventarios por poder pedir cada material en el momento en el que lo necesito. Que, por ejemplo, si yo tengo envases, a nadie le interesa almacenar aire. Lo que quiero es que el proveedor me entregue los envases en el momento en que tengo planificada la producción. Entonces, no vamos a lograr un just in time, pero quiero que los envases me lleguen en el momento en el que los voy a meter en línea. Con lo cual, tengo un tema de cash flow, un tema de inventario que lo voy a reducir radicalmente. Y como también otro de los puntos que se usan mucho cuando no tengo dato y no lo tengo digitalizado son muchas reuniones. Teníamos muchísimas reuniones para tratar de garantizar que todo esto funciona. Pero si nos centramos ya en la planta,
más de lo mismo, ¿no? Más beneficios. Ahora las decisiones se toman basadas en datos, ya no en sensaciones, sino en datos. Con lo cual tenemos una reducción de defectos de producción, de problemas de producción, tenemos una mejora en la eficacia. Los retrasos que antes los teníamos poco controlados, los pasamos a tener muy controlados, entonces ya ganamos en productividad y en la entrega de servicios. Los costes productivos también se reducen. Sé la gente que necesito en el momento en el que la necesito. Sé cuándo tengo que tener la línea abierta y cuándo la tengo que tener cerrada. Con todo esto me da evidentemente una reducción en las reclamaciones, tanto por incumplimiento de fechas, me baja la reclamación. No voy a hablar de calidad porque aquí ya tendríamos que hacer un análisis mucho más fino, pero al final tenemos una reducción importante en este apartado. Obviamente los datos ya no se introducen de forma manual, lo hace el propio operario o lo coge directamente de la línea, con lo cual son mucho más fiables aún. Y reduzco el work in process. Eso es vital en vuestra industria, tener que lo primero que lo que se esté trabajando ya esté casi listo al finalizar la línea. Entonces todo ese tiempo es tiempo que ganamos. Ganamos más productividad y obviamente todo el acceso a qué tengo que hacer en qué momento está todo disponible. Evito papeles y evito que esos papeles se me puedan traspapelar y con eso también ganar en productividad. Y con esto no solamente hemos hecho la ruta completa, hemos hecho de la ruta de cómo mejorar, cómo hacerlo, esa guía paso a paso, y ahora estamos terminando en beneficios, ¿no? Que es siempre lo más interesante. Todos sabemos que queremos trabajar mejor, pero vale, qué me va a aportar? Y esperemos que estas slides, ¿no? De cantidades, de datos, de ejemplos, os sirvan para entender, por ejemplo, para que lo podáis extrapolar en vuestros procesos, extrapolar en vuestras producciones y hacer números y que podáis entender el beneficio real de implantar este tipo de soluciones y implantar este dato único y poder decidir basados en datos. Idoia, ¿tenemos preguntas? No, de momento no. Yo no, estaba justo leyendo que había escrito Darío, digo, por si acaso será una pregunta. Y nada, simplemente pues agradeceros a los dos la presentación que nos habéis hecho. Agradeceros además también la forma en la que habéis hecho, porque creo que ha sido muy, muy fácil a la hora de seguir y muy fácil a la hora de poder sentirnos identificados. Me quedo con dos mensajes que habéis dicho además ambos a lo largo de vuestras ponencias. Por un lugar, al final, en primer lugar, la importancia de decidir en base a datos y no a decidir en base a sensaciones, a suposiciones. Y por otro lado, luego también, que lo habéis comentado también los dos, es en lo importante que al final es tener integrado ambas soluciones. Al final, para tener en todo momento esa información en real y no quedarnos en una información estática, ¿no? Entonces, yo quería comentar, bueno, agradecer también a todos los que nos han acompañado en la sesión de hoy. Lo que hemos comentado al principio, sí que es verdad que no tenéis los micrófonos disponibles, pero el chat lo tenéis a vuestra disposición. Si queréis trasladar alguna pregunta, tanto Alfredo como Andrés están a vuestra disposición. Y no obstante eso, si os enviaríamos la grabación junto con una pequeña encuesta y los contactos, y en caso de que tengáis cualquier necesidad o que queráis incluso profundizar en alguno de los puntos que han comentado mis compañeros, pues estamos a vuestra total disposición. Entonces, sigue sin haber preguntas en el chat, chicos. No sé si queréis hacer alguna anotación más o si os parece concluimos la sesión. No, yo por mi parte dejaros mis datos de contacto por cualquier duda o cualquier cosa que hayamos dicho y que haya generado algún tipo de inquietud o duda, sentiros libres de contactarnos y les respondemos con mucho gusto. Sí, por mi parte, pues como ya habéis venido diciendo, agradeceros a todos vuestro tiempo y la participación en este webinar. Pues muchas gracias a todos y buen miércoles.